Jeffrey Bezos fundó en 1995 en Seattle a Amazon.com. Amazon era un espacio de trabajo en una cochera en Washington nada más, donde su inventario se limitaba a unos cuantos libros. Gracias al Internet, una expansión del comercio, a un ingreso en el mercado y a una mejora en la utilización del capital, rindió a Amazon un inventario de más de 1.4 kilómetros cuadrados, 3 veces más grandes que el del Vaticano. La revista Time nombró a Jeff Bezos el personaje del año en 1999 y hoy en día se le conoce como el rey del cibercomercio, siendo una persona normal a tener hoy más de 100,000 millones de dólares. ¿Cómo llegó el Internet a nuestras vidas? Los inicios del Internet se remontan en los años 60, en plena Guerra Fría. Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que en un ataque ruso se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET, que siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o investigación podía tener acceso a la red. La NSF crea su propia red informática con nuevas redes de libre acceso, formando lo que hoy conocemos Internet. En 1985, la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, Tim Berners-Lee dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos, usando hipervínculos, llamándolos World Wide Web o telaraña mundial, que permitía vincular información en un lenguaje de hipertexto con etiquetas, capaz de leerla para desplegar la información. Este intérprete sería conocido como navegador o browser. A partir de entonces, Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, convirtiéndose en lo que hoy conocemos. El Internet ha hecho que el mundo sea un poco más fácil y sencillo para todos los usuarios que lo consumen. Por ejemplo, es posible encontrar ahora soporte técnico en cualquier tipo de objeto o herramienta para generar un proceso mucho más efectivo. Por ejemplo, encontramos que ahora ya con la tecnología y el Internet podemos ver que los carros, al momento de que lleguen a tener un accidente o tengan alguna duda, se puede contactar directamente con una empresa por medio de Wi-Fi o de Internet para tener soporte técnico acerca de cualquier tipo de problema. También podemos ver que ahora compartir cosas o información es muchísimo más sencillo y podemos ver esta interconexión entre todo tipo de personas y conocimientos que se están cada vez más rápido generando. Y por último podemos ver lo que es la búsqueda de la información, que se vuelve muchísimo más sencilla, ya que en el pasado se tenía que ir a una biblioteca y se tenía que hacer un proceso de investigación, cuando en realidad ahora ya es simplemente buscar en Internet la información y ya encontrar lo que sería lo que estás buscando en cuestión de segundos. Las ventajas que obtuvo el ser humano con la llegada del Internet fue la información inmediata. A través de sus diferentes buscadores todos podemos tener acceso a cualquier tipo de información en cuestión de segundos. La segunda fue la facilidad al aprendizaje. Gracias a esto podemos tener un sinfín de información de diferentes campos laborales en diferentes páginas. La tercera fue crear nuevos empleos y formas de búsqueda. Esto nos permite buscar y solicitar ofertas de trabajo en las comunidades o portales de las mismas. El cuarto fue aumentar la globalización o permitir el acceso a explorar diferentes culturas e ideologías de diferentes países del mundo. También compartir ideologías sobre las cosas que nos pueden afectar globalmente. La quinta fue una nueva forma de gestionarnos. Ya no hace falta desplazarnos a grandes lugares para poder comprar, basta con solamente hacer un clic para obtener nuestra compra y que el producto llegue hasta la comodidad de nuestra casa. Y también por último nos crea otras diferentes formas de entretenimiento.
ya sea para descargar videojuegos, ver videos o sino las redes sociales. El Internet es una herramienta muy útil para transmitir conocimiento, pero también es una herramienta que puede llegar a generar todo tipo de problemas, tanto sea como la infracción a los derechos humanos, el copyright, contenido ilícito, incorrecto, y esto solamente es solo las bases que pueden llegar a producir un problema aún mayor que puede generar muchos problemas a todo tipo de personas que consumen el Internet. La gente cuando está en Internet suele comportarse de manera diferente porque sienten que hay como que una barrera en las cuales no puedes hablar o interceder de forma física con esa persona, entonces se puede llegar a difamar o se puede llegar a agredir y realmente no hay nada que te lo impida porque tú estás hablando, se puede decir, en un segundo plano porque no estás tú físicamente, sino es un usuario un usuario más que está en el Internet. Tanto como eso, como la infracción del copyright y el contenido ilícito o incorrecto. Encontramos muchos ejemplos en Internet, por ejemplo el Wikipedia. Todo el mundo utiliza Wikipedia, pero en realidad sabemos si Wikipedia te está dando la información correcta, porque como sabemos, en Wikipedia cualquier persona puede llegar a escribir cualquier contenido y los estudiantes universitarios o cualquier tipo de persona puede llegar a acceder ahí y creer que esa información es correcta, cuando en realidad tal vez ni siquiera los datos no son realmente verificados ni son realmente correctos. Si nos ponemos a pensar cuál es la trascendencia hoy en día del Internet y nos remontamos al siglo pasado, nos damos cuenta de que el acceso a la información era muy limitado. Por poner un ejemplo, que soy una persona que no es tan mayor, que tiene 21 años, cuando era más pequeño, el acceso a la información era súper limitado y me acuerdo que para tener acceso a una computadora tenías que ir a cibers o tenías que encontrar una persona que te enseñara cómo usar una computadora. Y si esto fue hace 10 años, notamos que la eficiencia del Internet ha aumentado considerablemente con el paso de los años y tiene estas trascendencias en muchos niveles, tanto económico como social, como cultural, como educativo, y es precisamente este es uno de los puntos que quiero tratar, la trascendencia del Internet en el mundo moderno con una trascendencia en el ámbito económico. Creo que el Internet apoya a que sea más productiva una empresa. Crea una expansión del comercio sin duda, una expansión de productos o más productos. Antes teníamos que para que una persona tuviera éxito con una empresa era algo súper complejo y probablemente lo siga haciendo. Sin embargo, hoy nos damos cuenta de que tanto empresas como chicas, medianas o mayores nos hacen que una persona simple o una persona que no tenga estudios universitarios pueda montar su empresa en un abrir y cerrar de ojos. Claro, tiene que tener una planificación, tiene que tener su tiempo y tiene que tener un capital. Sin embargo, hoy esta facilidad de información, esta expansión nos ayuda a crear empresas de la nada. Y esto obviamente también nos habla que nos ayuda a mejorar la utilización del capital, nos ayuda a tener un crecimiento, si es una empresa chica, nos ayuda a tener un crecimiento mayor y reduce los costos. Esta es una parte muy importante, como lo vimos en la presentación del documental. El reducir costos, ¿a qué nos referimos con esto? Es básicamente poner un ejemplo como el de Amazon, en donde ellos tienen sus ventas por internet, algunas son microtransacciones, en el caso de las aplicaciones por videojuegos, donde compras algunas skins o ropa para personajes. Y esto es muy interesante, estas microtransacciones, cómo funcionan, cómo es la economía. Y estos modelos de negocio surgen precisamente de esto, de la modernización del Internet, por así decirlo. También tenemos que el ingreso en el mercado ya está siendo estratosférico. Las empresas en línea pueden iniciar actividades y crecer con rapidez. Esto lo veo todo el día, incluso en nuestra facultad. Personas que venden sus productos de diseño, que venden ya ni siquiera productos, se venden a ellos mismos como marca, como identidades. Venden incluso experiencias
Esto es una capitalización completamente grande, es un ingreso en el mercado, es una eficiencia y es un modelo de negocios que ha llegado con el internet y que es precisamente donde radica, donde nació y donde se mantiene. No hay un punto más grande donde podamos vender que en el internet. Si tú tienes una buena capital, un buen modelo de negocios, puede ser estratosférico. Ahora voy a leer una cita que es: la manipulación y censura del internet está a veces sujeta a manipulaciones tanto económicas como políticas. Esto es muy importante. No todo es miel sobre hojuelas en el internet. También en el ámbito económico podemos llegar a tener problemas, altas y bajas. Es como en todo. La respuesta tiene dos vertientes principales. Una es la política, la otra la económica, como lo comenté. El poder del internet en términos políticos tiene que ver con su capacidad de articular los intereses de diversos sectores de la población y de ser un medio de organización social. Entonces tenemos que tener cuidado cómo utilizamos el internet, cómo asimilamos la información que nos está llegando de ellos, y pues siempre tener una reflexión, porque si asimilas la información pero no tienes una reflexión conforme a esta, creo que entonces estamos dando un paso al siglo pasado, estamos de nuevo en la precariedad y estamos asimilando información que a veces no es correcta. Ahora, como conclusión de este aspecto económico, social, político, me gustaría leer, principalmente invitarlos a todos ustedes a que escuchen o lean las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. Me parecen excelentes y yo creo que si las leen o las escuchan se van a dar cuenta de que están usadas o las van a ver tangiblemente en su sociedad. Les voy a leer 3 rapidísimas para que vean. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o la inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que ésta sea el demandante de medidas que se hagan aceptar. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tanto cambios que hubieran provocado que si se hubieran aplicado de golpe hubieran hecho una revolución en el ámbito social. Entonces yo me quedo con eso, en que es un gran método, es una gran tecnología que nos ayuda a tener mucha información. Sin embargo, siempre hay que tener mucho cuidado, porque el internet y la mayoría de las plataformas que están en ella son censuradas o son manipuladas por políticos, por economistas, por socialistas que saben cómo nos comportamos, y tenemos que es nuestro deber como sociedad saber cuándo asimilar información de ahí y cuándo no, cuándo formar nuestra propia opinión y cuándo tener una reflexión dentro de este ámbito.